Te saluda el pastor Néstor Núñez desde Viedma, provincia de Río Negro, que es aquí en la República Argentina. Y hoy, siendo un día 16 de agosto del 2020, quiero compartir una porción de la palabra y quiero aprovechar a saludar a todos aquellos que están escuchando, los que se están conectando, y quiero compartir algo que tiene que ver con lo esencial en las cosas del Señor y con lo que desde el punto de vista, desde la palabra y desde el corazón de Dios, es del agrado de Dios para nuestras vidas y lo que es verdaderamente importante. Por eso hoy vamos a tomarnos un tiempo de compartir una historia muy linda, que es una de las primeras historias que podemos encontrar en la iglesia primitiva, cuando en los comienzos se comienza a organizar en la iglesia del Señor del primer siglo, y nosotros vemos que llega un momento crucial donde la palabra de Dios comienza a extenderse por diferentes lugares, y bueno, los apóstoles que fueron escogidos por el Señor en ese momento estaban siendo sobrepasados con la carga con respecto a lo que era la predicación de la palabra, lo que era poder marcar el fundamento del mensaje del Señor y todo lo que iba estableciendo como principio para lo que era la iglesia del primer siglo. Y en ese momento también se tenía mucho en cuenta lo que era el cuidado de las viudas, de los huérfanos, y en un momento en donde se resuelve tomar una decisión, porque era necesario ya que esa tarea comience a ser compartida, porque los apóstoles ya no podían llevar por delante y adelante la tarea de poder servir en las mesas, servir en los hogares de la gente necesitada, y juntamente con eso predicar el Evangelio, porque la tarea se iba a transformar en muy grande, iba a haber un desgaste físico y la cantidad de gente que se estaban convirtiendo en simultáneo era mucho. Entonces en ese crecimiento era necesario poder convocar gente, pero la gente era convocada con algunas características especiales, y esas características tenían que ver con estar lleno del poder de Dios, estar lleno de la gracia del Señor. Y en ese tiempo hay alguien que dejó una huella muy profunda e importante, que era un simple hombre, que era un servidor. Y por eso en esta tarde quiero que puedas compartir esta palabra y prestar mucha atención lo que es el concepto de un diácono en ese tiempo elegido, porque el diaconado estaba destinado a aquellas personas que querían servirle a otro, y no era persona que lideraba y le decía a los demás qué es lo que tenían que hacer, sino que ellos eran diáconos, eran elegidos para poder llevar adelante una tarea determinada. Y en este caso, el que era elegido, el nombre de este varón se llamaba Esteban, y este joven tenía algo que presentar, que era poder compartir el servicio hacia las viudas y hacia los huérfanos, mientras los apóstoles hacían su predicación, y ellos permanecían en constante oración y búsqueda. Y vamos a leer lo que dice en el libro de los Hechos, el capítulo 6, y vamos a tomar una pequeña porción en esta tarde, porque el tiempo que la palabra de Dios dedica, y el escritor del libro de los Hechos dedica al momento del arresto, la defensa, la muerte de Esteban, es muy importante. Son muchas hojas y habla de mucho contenido, y de que esta persona no era solamente un servidor, y si bien era un servidor que tenía muchas características, y eso es lo que por ahí queremos compartir en esta tarde, mañana, noche, no sé qué momento estás escuchando este mensaje, pero quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que se había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nosotros lo que terminamos de leer es el momento cuando Esteban fue arrestado, y lo que podemos ver es que la palabra de Dios dice que él tenía algunas características, y no solamente estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, sino que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y yo quiero que te detengas por un momento y pienses que él solamente era un servidor, alguien que se dedicaba a ayudar a aquellos que estaban más desvalidos, como las viudas y los huérfanos. Pero había algo, una característica, que él nunca cesaba de predicar el evangelio, y a causa de su sabiduría, porque él tenía una gran sabiduría, porque hablaba no por el conocimiento humano, sino que había una sabiduría celestial que gobernaba su vida, y él podía exponer esa sabiduría que provocaba que la gente, los religiosos del momento, se enojaran y comenzaban a disputar en contra de él, y las personas no entendían el mensaje que él traía, porque el mensaje que Esteban estaba transmitiendo era un mensaje muy claro y un mensaje muy renovado para ese momento, porque ellos tenían mucho pensamiento conservador del judaísmo farisaico, entonces no podían entender lo que él hablaba. Entonces ellos procuraban callarlo, pero ya cuando no podían callarlo con la verdad que ellos podían exponer, como él rebatía todo lo que ellos le pudieran decir, porque el conocimiento de Esteban era muy amplio, y empiezan a poner testigos falsos, comienzan a mentir, a decir y poner palabras en su boca que él nunca dijo, para poder inculparlo y poder llevarlo para un castigo. Y en el capítulo 7 lo que podemos ver es que en un momento de discusión, el sumo sacerdote le pregunta a él y le dice: ¿cómo puede ser esto?, le dice. Y este hombre, Esteban, lleno del poder de Dios, comienza a predicar desde el tiempo de Abraham, haciendo todo un reconto histórico y dando una cátedra verdaderamente importante con respecto a todo lo que era el mundo judío, del mundo hebreo, y los pone cada historia en su lugar, para poder que ellos entiendan de que Jesucristo era el Rey, y que había venido, y que todo tenía que ver con un plan trazado con Dios, aún desde la elección de Abraham, allí en la tierra de Ur de los Caldeos, hasta el último momento en donde él tuvo que ser crucificado por los pecadores, que somos todos nosotros, y que era el mundo judío en ese momento. Y eso parece que a él lo llenaba de alegría, porque toda esa cátedra, esa lección histórica y espiritual que le estaba dando, le estaba poniendo en sus propias narices lo que era la verdad del evangelio, porque Esteban tenía un conocimiento tremendo de las escrituras, pero nunca nos olvidemos que él lo que hacía era servir. Pero a Esteban no deciden matarlo, no deciden borrarlo de la faz de la tierra, porque él servía
a él deciden matarlo porque él expone las ideas del Evangelio. Y a causa de las ideas del Evangelio, a causa de la verdad de la palabra de Dios, a él deciden desaparecerlo de la faz de la tierra. Por eso yo en esta tarde quiero que tú prestes mucha atención, que el servicio que tú puedas prestar en el ambiente eclesiástico es muy importante, pero lo más importante es cómo tú expones el Evangelio, porque cuando Esteban comenzó a exponer el Evangelio en el lenguaje de Dios, en el lenguaje del Espíritu Santo, comenzó a provocar algo en el mundo espiritual, en donde todos aquellos que no entendían y que tenían un gran celo con las cuestiones religiosas, se enervaron de una manera tal que comenzaron a enojarse y había un ardor en su corazón y que no querían escucharlo, porque la palabra que él hablaba eran palabras verdaderas y palabras reales que comenzaban a poner al ser humano en su lugar y a Dios en el lugar que correspondía. Y cuando esas personas se vieron desnudas delante de la presencia de Dios y se vieron culpados por su propia conciencia, enjuiciados por sus propios hechos, comenzó a haber un ardor dentro de su corazón. Por eso yo quiero que tú prestes atención, que el servicio que tú prestas, en lo que tú haces en las tareas físicas como oficio dentro de un templo, dentro de la obra del Señor, es importante, pero lo más importante es con el denuedo y con la sabiduría del cielo que tú puedas entregar el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación, al igual que Jesucristo, fue llevado por el mensaje que él traía a la tierra, el mensaje que fue utilizado por Dios en la boca de Juan el Bautista, lo llevaron a cada uno de ellos a la cruz de la destrucción, a la cruz del Calvario, lo llevó a la muerte, lo llevó a poder de estar desaparecido de la faz de la tierra solamente por proclamar la verdad del Evangelio y la verdad de Dios en el tiempo oportuno. Lo mismo le sucedió a Esteban. Esteban tenía que servir en las mesas de las viudas y tenía que servir a aquellos que estaban huérfanos. Pero esa tarea a él no lo llevó a ser apedreado. La tarea del oficio profesional, del oficio terrenal, eso no provocó el enfurecimiento de la gente, de la religiosidad de ese momento. Lo que provocó el enojo de toda la religión, el enojo del infierno y que se levantó en contra de Esteban, fue la palabra de verdad, la palabra revelada, la palabra que venía y que puso cada pieza en su lugar para poder transitar en las mentes de esos que estaban ahí enjuiciándolo, y él con una cátedra en teología histórica los fue posicionando cada uno para que ellos pudieran ver en sus propias caras, que pudieran ver en sus mentes que ellos se habían equivocado. Pero el orgullo de esos religiosos no podía doblegar el orgullo que tenían en su interior. El orgullo de esos religiosos, lo único que hizo el orgullo para tapar la mentira y poder tapar la maldad de su corazón, era hacer desaparecer a aquel que viene a traer ese mensaje. Y este varón se llamaba Esteban. Esto sucede muchas veces en la vida de nuestras personas conocidas, de nuestro entorno, cuando nos encontramos con personas que cuando la verdad es puesta de manifiesto en su propia persona, lo que tienden a hacer desaparecer aquello que tiene como una señal de mi error. Muchas veces vemos que desde la antigüedad, en muchos casos de diferentes lugares del mundo, cuando gente malvada quiso hacer actos de corrupción en gobiernos, en diferentes lugares, en reinados, cuando había una persona que iba a poner en tela de juicio los pareceres, cuando iba a poner en tela de juicio los procedimientos y podía caer por tierra toda esa mentira armada, lo que hacían es buscar la forma de hacer desaparecer aquello que puede ser como una pieza clave en desbaratar toda esa mentira. De la misma manera sucedió
cuando Esteban comenzó a proclamar la palabra de Dios, como él lo hacía con mucha sabiduría, con mucha entereza, lo hacía con mucha seguridad y con mucho denuedo, era un agente peligroso. Esteban se había transformado en un agente peligroso y había que hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, porque Esteban había captado el mensaje. Y cuando lo escuchaban a Esteban, yo me imagino que estos fariseos, estos maestros de la ley, estos que disputaban contra él, lo que él le decía, dirían en su corazón: este se transformó en lo mismo que ese que destruimos en la cruz de Calvario. Y entonces no querían que eso se propague. Y entonces decidieron en su corazón desaparecerlo. Porque callándolo a Esteban, ellos pensaban que se iba a callar la verdad, se iba a callar ese argumento que sacaba y desnudaba los corazones verdaderamente engañosos, perversos y tiranos que habían en ese tiempo. Pero yo te quiero decir que la palabra de verdad no puede ser callada. La verdad del Evangelio, la verdad del mensaje de salvación nunca puede ser callado. Por eso tú puedes estar prestando un servicio en un templo. Tú puedes estar brindándole servicio a algún hermano, a algún desconocido. Tal vez te mueves a misericordia, pero lo que nunca tienes que hacer es callar, cerrar tu boca con el mensaje de salvación. Porque el mensaje de salvación, las palabras que el Señor ha puesto en tu corazón, las palabras que son sembradas en tu vida a través de la lectura de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, que te llena porque comienzas a buscarlo en oración, lo comienzas a buscar en santidad, comienzas a buscarlo por los caminos que Él ha preparado para nuestras vidas. Cuando tus labios comienzan a hablar, cuando tus labios comienzan a declarar la palabra de Dios, tal vez en ambientes pueda provocar como náuseas. Hay personas que se van a sentir incómodas, pero tú estás diciendo la verdad, tú estás diciendo lo que la palabra de Dios dice, no estás diciendo lo que tú piensas que es Dios, sino estás diciendo el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Entonces hay algo que tenemos que saber, hermanos, amigos, el que me está escuchando en este momento, que la palabra de Dios tiene que seguir siendo propagada, pero tiene que ser como Esteban, estudiada, tiene que ser aprendida, tiene que ser digerida, tiene que ser masticada para que pueda tener ese resultado que tenía en Esteban. Esteban tenía una claridad para exponer la Escritura. Esteban tenía una claridad, una certeza, una seguridad, porque solamente él tenía el conocimiento, pero estaba acompañado del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios le iba enhebrando cada palabra, iba enhebrando cada frase, cada versículo. El Espíritu Santo le traía a memoria lo que él ya había puesto en su depósito tiempo antes, a través del aprendizaje, a través de la lectura, a través de todo lo que él había adquirido durante el tiempo, porque él tenía un conocimiento del Señor por medio de la Escritura, y el Espíritu Santo enriquecía eso de una manera tremenda. Por eso el servicio no te hace peligroso. Lo que te hace peligroso es el mensaje que portas dentro tuyo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración, ese mensaje de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Ese mensaje es el que hace temblar los infiernos. Ese mensaje es el que hace cambiar el rumbo de la historia de los que te escuchan. Tú tal vez no sabes lo que puedes decir, tú no sabes lo que puedes marcar, tú no sabes lo que estás haciendo en este momento. Pero dice la palabra de Dios que en ese momento había un joven que se llamaba Saulo, y estaba teniendo la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Pero ese hombre, Saulo, décadas más tarde iba a ser alcanzado por el amor y la misericordia del Señor. Y seguramente las palabras de Esteban
habrán calado profundo en el corazón de este hombre. Tal vez no cuando era joven, pero con el pasar del tiempo, él se dio cuenta que había estado delante de un mártir, que él mismo había sido partícipe del homicidio de un inocente, de alguien que solamente quería traer salvación, arrepentimiento, y venía con un mensaje real y genuino, pero que solamente era un servidor, era alguien que con humildad y sencillez podía servir a otro. Y el servicio más grande que estaba haciendo a la humanidad era propagar la palabra de salvación. Por eso yo en esta tarde quiero que tomes conciencia. Si tú estás sirviendo en algún templo, estás sirviendo en la casa del Señor, en algún lugar, como tú le llames, como tú sepas servirlo, como te hayan enseñado, pero nunca te olvides que la obligación es poder saber lo que Dios ha dicho a través de su palabra, para que nosotros podamos manifestar el pensamiento de Dios y la intención de Dios por medio de su palabra con verdadero conocimiento, con verdadero ser denuente con respecto al mensaje que estamos enviando. Que no seamos personas que solamente nos escudemos detrás del servicio, sino que podamos tener esa palabra para poder llevar ese mensaje de salvación y que muchos nos convertamos desde la humildad, desde la sencillez, en muchos Esteban, personas que puedan llevar el mensaje a aquellos que están necesitados. Por eso te doy este mensaje. Yo quiero que este mensaje quede profundo en tu corazón, y que estás sirviendo en el área que sea, sigue haciéndolo, pero no te olvides que hay una tarea aún mayor cuando sales de ese lugar, cuando sales de donde tú vas a prestar ese servicio. Alrededor tuyo, cerca tuyo, tus amigos, tus conocidos, tus familiares, ellos quieren escuchar el mensaje, pero preséntaselo así como lo presentaba Esteban, con ese conocimiento, con esa estrategia, con esa pasión de poder decir cuál es el origen, cómo Dios lo hizo, cómo lo seleccionó al mundo, cómo fue haciendo toda esa tarea para poder entender y hacer entender el propósito de Dios con esta humanidad, con nosotros, con cada uno de nosotros. Por eso yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú permites que podamos tener, Señor, por este medio. Yo te pido, Jesús, que puedas tocar el corazón de los hermanos, Señor, nuestros amigos que están escuchando. Que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y que no nos olvidemos, Señor. Que podamos tener ese corazón como tenía Esteban, ese corazón humilde para poder servir a otro, ese corazón sencillo para poder prestar el servicio a otro, poder movernos a misericordia con el necesitado, pero también en el momento de hablar, en el momento de exponer tu palabra, Señor, no quedarnos callados, habiéndonos enriquecido anteriormente con la lectura, con la búsqueda, con saber más de ti, Señor, para poder presentar ese Dios al cual representamos, Señor. Padre, oro por tus hijos, oro, Señor, por cada uno de ellos, Señor, necesitados en diferentes lugares. Aquellos, Señor, que tal vez están abatidos, están cansados. Aquellos, Señor, que le cuesta tal vez tomar la Biblia y comenzar a leer. Yo te pido, Dios, que los fortalezcas en este tiempo. Aquellos que no te puedan buscar, Señor, que seas tu poder, Señor, convenciéndolos, Señor, de lo más favorable, Señor, para cada una de las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te digo que tú puedas estar rompiendo
los pensamientos, Señor, en cuanto a la religiosidad, la religión, Señor, que tú puedas romper, Señor, todos métodos humanos, Señor, y que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llevando, Señor, en este tiempo el conocimiento a los necesitados, Señor, aquellos que realmente quieren conocerte en espíritu y en verdad, Señor, aquellos que se quieren acercar a ti, Señor, Padre, con la certidumbre, con la certeza, con la seguridad que tú estás escuchando, que tú vas a enseñar, que tú vas a instruir, Señor, mediante tu palabra, Señor, a todos aquellos que te buscan, Señor, de todo corazón. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Padre, haz de nosotros que muchos tengamos corazones humildes, Padre, y nuestra mente puesta en los cielos. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Solo siervos, pero con una palabra. Dios te bendiga.